una vida en el Espíritu. Esa es la forma de relacionarnos con Dios. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo y Él es la verdadera bebida, por eso tenemos que tener comunión con Él, comunión a través del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener claro el objetivo de nuestra vida. Nuestra vida debe de estar encaminada para vivir para la gloria de Dios. Este es el objetivo, y este objetivo no se logra sin una disposición humilde y diligente acerca de nuestra relación con Dios. Un empeño definido de obedecer a los mandatos divinos. El que ponga en práctica estas actitudes encontrará la sabiduría, como lo expresa en el Proverbios, capítulo 8, verso 35, que nos dice: el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Así que hoy vamos a ver cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos. ¿Qué quiere decir con verdaderos en el énfasis? De que habrá quien pretende ser discípulo de Jesús, pero no puede hacerlo. Recordamos que cuando una gran multitud seguía precisamente a Jesús y Jesús les habló de que era necesario que comieran su cuerpo y bebieran su sangre, porque su cuerpo era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida, dice que la gente que lo escuchaba se escandalizó de él, y muchos desde ese momento ya no andaban, ya no le seguían. El verdadero discípulo entiende que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Amén. Aquí podremos hacer una pregunta: ¿cuánto hace que somos cristianos? ¿Cuánto hace que somos cristianos? A lo mejor 1 año, 2, 3, 10, 20. Y hay algunas preguntas en las cuales tenemos que reflexionar. ¿Acaso no te ha pasado que te has encontrado haciendo algo que sabes que es malo y tienes mucha dificultad para lograr hacer lo correcto? No puedes hacer lo que le agrada a Dios y esto te llena de frustración. Es que los seres humanos somos personas de hábitos y estos se arraigan en nuestras vidas, echan raíces tan profundas que forman parte del accionar de nuestras vidas, que lo que no quieres hacer, haces, y lo que quieres hacer, no lo haces. También le pasaba al apóstol Pablo. Vamos a ver en Romanos capítulo 7, versículos 15 y después del 18 al 20. Hay una lucha, vamos a ver, una lucha interna, una lucha dentro de nosotros. Voy a poner un ejemplo, Romanos 7, 15 y después del 18 al 20. Estaba yo viendo algunos, usted ha conocido que hay algunos grupos de centros de rehabilitación cristianos, ¿verdad? Y a mucha gente que pretenden ayudar, que quieren ayudar jóvenes que andan sumergidos en las drogas, en las adicciones, se los tienen que llevar a fuerzas a ese lugar y no los dejan salir hasta que cierto tiempo pasa. Ellos pasan por un proceso donde se supone que cuando salen de ahí ya deben de estar listos, ¿verdad? Y hay un debate que si es legal que se los lleven a fuerzas o que si no es legal que se los lleven a fuerzas, ¿verdad? Pero para algunos de ellos, si no se los llevaran, pues ya estarían muertos, ¿verdad? Y entonces estaba yo pensando en eso y decía yo, ¿cómo no hay centros de rehabilitación cristianos donde a los cristianos se los lleven a fuerzas? Porque no quieren entender, ¿no? Son codependientes del pecado, no quieren soltar su pecado, siguen aferrados al pecado, ¿no? Y como el adicto se engaña a sí mismo diciendo que él solo va a poder salir de ese problema, así el cristiano que está caminando mal piensa en su mente que más adelante va
a estar bien. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, eso no va a poder ser jamás. No necesitamos un centro de rehabilitación, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, está en un debate interno, Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en el 18, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, muchos podrían tomar estos pasajes tratando de justificarse. No, pues miren, es que no vamos a poder hacer el bien, sino que estamos vendidos al mal. Bueno, él está reflexionando sobre esta dirección, pero aquí dice, hallo esto, que no es lo que hago yo mal, sino el pecado que está ¿dónde? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el pecado que está en mí? Debo de morir al pecado. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero vamos a ver que hay una lucha interna. Hay dos potencias que se enfrentan en nuestro interior. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La naturaleza pecaminosa que traíamos, que teníamos todos esos hábitos de mentir, de robar, etcétera, muchos pecados, y ahora tenemos la nueva naturaleza espiritual en Cristo que va creciendo y se va fortaleciendo, pero hay un choque, porque a mi carne no le gustan las cosas de Dios, pero a mi espíritu, estoy hablando de aquel que ya entregó su vida ¿a quién? A Cristo. Mi espíritu anhela las cosas de Dios, pero mi carne desea las cosas que le satisfacen. Y entonces hay esa lucha. Y esta dualidad en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, y la nueva naturaleza espiritual, que quiere obedecer a Dios, tiene solución en la respuesta de Dios para este problema. Ser llenos del Espíritu Santo y vivir en su poder. Amén. No vamos a poder llegar a ningún lado si no somos llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 9 y 11. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 9 y 11. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne, el que anda en la carne, ¿en qué piensa, hermanos? Le ponía yo un ejemplo a un pastor allá en Guerrero, y le decía, mire hermano, estuvimos en el servicio, estábamos en la prédica, estábamos en la administración, pero cerquita de ahí, por la ventana se veían los preparativos, porque estaba la feria de ese lugar, estaba la feria, iban a venir artistas muy reconocidos, estaba la feria, venden alimentos, venden bebidas, va a haber baile, etc. Estamos aquí, en la iglesia, le digo. Estamos en la prédica, estamos alabando a Dios, estamos concentrados, pero muchos hermanos tenían planes terminando el servicio de irse ¿a dónde? A la feria, ¿no? ¿Por qué? Porque se dejan guiar por su carne. Los que son de la carne piensan ¿en qué? Aunque hayan estado en el servicio, no importa, terminando el servicio se iban a ir a la feria, a disfrutar de su carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué se deleitan? En las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ahora hay consecuencias, porque muchos de estos hermanos, estoy poniendo ese ejemplo, pero por aquí sucede igual. El que anda en la carne piensa que no pasa nada. No pasa nada. Es que son muy legalistas los hermanos. ¿Qué tiene que vaya yo a la feria? Pues ¿qué vas a ir a ver allá? ¿Qué hay allí? ¿Habrá cosas que te edifiquen?
¿Habrá cosas de Dios? ¿Estarán glorificando a Dios en ese lugar? No, hermano. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros, en el verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, significa que el creyente que anda en la carne, el Espíritu de Dios no tiene una morada permanente en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues simplemente no es de él. Y aquí hago una referencia a cuando Jesús venga por su iglesia. La iglesia que se va a ir con Jesús no son los bautistas, no son los metodistas, no son los presbiterianos, no son los anglicanos, no son los pentecosteses, no son los neopentecostales, no son los que no tengan denominación. El que se va a ir con Cristo es el que tenga su espíritu, porque dice aquí que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, y él viene a recoger a lo suyo, a lo que le pertenece. En el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, quiere decir, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Veamos ese estudio que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a su misma imagen. ¿Amén? Romanos 8, aquí mismo, pero ahora en el 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Pues es por demás que muchos engañan que aunque vienen a la iglesia, están aquí, pero andan carnales, andan en sus deleites, ¿verdad? Hay hermanas o hermanos que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y usted los ve que adoran a Dios, ¿verdad? Y qué bueno, eso es bueno, ¿verdad? Pero ese mismo hermano que adora a Dios el domingo, entre semana, cuando va a una fiesta, anda baile y baile, ¿no? En los bailes, porque anda en su carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ahora, no es de que tengas una lista de lo que está prohibido y de lo que está permitido, que alguien te esté checando, que esté el pastor ahí atrás de ti diciéndote, no vayas allá, no hagas eso, no vayas allá. No, va a ser el Espíritu Santo el que te guíe, el que te muestre lo que es correcto y te aleje de lo que no te va a hacer bien. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, no algunos nada más, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 17, encontramos una realidad que muchos no alcanzan a comprender aún. El que piensa que al venir le hace un favor a Dios, como que dice, pues le haré el favor a Dios de ir, ¿verdad? Pero dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, nos convertimos en ¿qué? Un espíritu es con Él. Por eso los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Cuando nos hemos unido al Señor, somos un espíritu con Él. En Gálatas capítulo 5 vamos a ver una lista de un ejemplo de las obras de la carne y del fruto del Espíritu.
para que el Espíritu dé fruto, primero tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Después tenemos que buscar continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar ser guiados, enseñados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu va a dar un fruto en nuestra vida. Pero si andamos en la carne, también eso se va a notar, se va a ver. Las obras de la carne, Gálatas 5, del 19 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades. El que anda ganándose enemigos por todos lados, anda en la carne. Pleitos, los que les gusta echar pleitos con el vecino, con el patrón, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela, ese anda en la carne. Celos, iras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas son obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu, del 22 al 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, dominio propio, amor, misericordia. Amén. La clave para vivir en el Espíritu radica en la obra del Espíritu Santo y cuando le permitimos obrar a Él en nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a ver 4 actitudes que debemos de tener. La primera está en Gálatas capítulo 5, 24 y al 25. Primero lo que tenemos que hacer es crucificar la carne, morir a la luz de la palabra. Voy a volver a ocupar ese ejemplo que les decía. Estamos en el servicio, acá está la feria, están probando el audio, van a venir los grupos muy famosos, ¿no? ¿Cómo crucifico mi carne? Mi carne quiere ir, pero yo le digo a mi carne, no, vamos a buscar ¿de quién? De Dios. Parece fácil, pero es difícil. Pero si fuera fácil, pues todos lo que. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segunda actitud: permitir actuar a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una persona, no es un vapor, no es un fantasma, no es una influencia divina, no es un fuego, no es un viento, no es una paloma, no es un silbo, es una persona, la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Tengo que tener comunión con el Espíritu Santo, tengo que respetarle porque dice la Escritura, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestro ser interior. Es como lo hemos explicado, ya eso debería quedar claro en nuestra vida, ¿no? Porque decimos que Cristo vive en nuestro corazón, pero si Cristo está en el cielo, ¿cómo es que Él vive en nuestro corazón? A través del Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Dios mismo obrando en nuestro ser interior es el Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a estar obrando en nosotros. Todo lo sabe, el Espíritu todo lo sabe porque es Dios mismo. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11.
El Espíritu Santo todo lo sabe porque es Dios mismo. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo es todopoderoso e inescrutablemente grande. Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, él no necesita que nadie le enseñe. En Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo vino para guiar a los hombres a toda verdad. Juan 16, 13 dice que Él es consolador, nos guiará a toda verdad. Ha venido a conducir, a ayudarnos a conducir nuestras vidas a Jesucristo, como vimos en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. A glorificar a Jesucristo el Hijo. San Juan capítulo 16, verso 14. Porque Él no busca lo suyo, sino nos conduce a la presencia de Dios. Él me glorificará, dice el 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También el Espíritu Santo da el poder a fin de que seamos testigos de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: mas recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. Por lo tanto, para crecer, aprender más de la verdad de Dios, para tener y mantener nuestro cuerpo como un templo de la morada terrenal de Dios en santidad, y para mantener nuestra comunión con Él en una vida victoriosa, para guiar a otros a la verdad, necesitamos estar llenos y sujetos al Espíritu Santo. La tercera actitud que tenemos que tener: debemos escudriñar la palabra de Cristo en abundancia. La palabra no puede morar en nosotros si no escudriñamos, si no leemos la palabra.
Hay lugares, aunque están equivocados, tienen grandes programas de estudio, y aunque están equivocados, usted los ve a esas personas leyendo, estudiando, memorizando, aprendiendo lo que le dicen, aunque está mal. Nosotros que tenemos la verdad, por eso dijimos que Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Tenemos que andar en la verdad de Dios. Más responsabilidad tenemos nosotros de estudiar la palabra, de meditarla, de memorizarla, de tenerla siempre presente para utilizarla correctamente. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No poco, no escasamente, ¿verdad? Si ahorita hacemos una dinámica de ver cuántos versículos nos sabemos de memoria, estaríamos en problemas. Pero dice aquí que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la cuarta actitud: debemos orar en todo tiempo. Debemos mantenernos continuamente en comunión con Dios. Colosenses capítulo 4, versos 2 y verso 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Meditábamos en algunas de las estrategias que hemos tenido para alcanzar a otros con la palabra. Y muchas veces no hemos visto el resultado que anhelábamos o que deseáramos. Y algunos podríamos cuestionarnos si el método, si la actividad, si esto estuvo mal, si esto estuvo bien. ¿Qué fue lo que falló? Pues lo que falló es que no oramos. ¿Qué dice aquí? Oren por nosotros, para que se nos abra ¿qué? Pero a nosotros se nos cierra la puerta porque ustedes no oran para que se nos abra la puerta, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando Pedro fue encarcelado, después de que Herodes mató a Jacobo, pensaba sacar al pueblo a Pedro para que sufriera la misma suerte. Pero dice que la iglesia, ¿qué hacía? Hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué ocurrió? Dios envió a su ángel para liberar a Pedro, a fin de que pudiera seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que orar. No es que yo se los tenga que recordar, es un hábito que usted ya debería de tener. Orar en todo tiempo. Dios nos manda ser llenos. En Efesios capítulo 5, verso 18, nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Usted puede ver muchos ejemplos, quizás ha conocido a alguien, o usted mismo en la época anterior. El que se embriagaba ya no pensaba con claridad. Pensaba él que era un gracioso, pero la verdad molestaba a toda la gente que estaba a su alrededor. Cuando alguien está lleno de vino, sea hombre o sea mujer, a veces se siente que son Superman y que pueden pelear con todos. No puede ni caminar, mucho menos va a poder ¿qué? Pelear. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Pero ese mismo ejemplo, ¿por qué nos compara esto con lo aquello? Había gente, y en una ocasión se los comenté, gente que no le daba vergüenza en la fiesta, ya que andaba medio alcoholizado, bailar arriba de las mesas, no le daba ninguna ¿qué? Vergüenza. Pero aquí en la casa de Dios le da vergüenza danzar delante de ¿quién? ¿Por qué? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Antes bien ¿qué? Sed llenos del Espíritu. ¿Amén?
Sed llenos del Espíritu. Hay una idea, una enseñanza errónea que se basa también en este versículo. Yo se los he comentado, nada más lo voy a decir como un comentario. Hay una enseñanza que en unas iglesias se maneja de la borrachera en el Espíritu. Es que tenemos que emborracharnos del Espíritu. Aquí no dice que nos emborrachemos de qué. Está poniendo dos ejemplos totalmente diferentes. Dice, mira, si te embriagabas, en eso había ¿qué? Disolución. Ahora tienes que buscar ser ¿qué? Llenos del Espíritu. Y a continuación en el versículo 19, que no lo tengo aquí, pero usted lo puede ver en su Biblia, ¿cómo se manifiesta ser lleno en el Espíritu? Andando en tumbos, andando cayéndose, porque dice, es que estoy borracho del Espíritu. No, cantando y alabando al Señor con gracia en nuestros corazones. Así es como se manifiesta alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, vaya buscándolo. Lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, no esperes que more en ti si el templo no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. El templo debe de estar limpio. Cuando el pueblo de Dios olvidaba su relación con Dios y abandonaban a Dios, el templo, lógicamente, como no se usaba, ¿qué le pasaba? Se ensuciaba. Así que para restaurar la adoración a Dios, lo primero que tenían que hacer era limpiar ¿qué? El templo. Pedro dice, hijitos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. El segundo paso para ser llenos es mantener la comunión con Él de momento a momento. No ser cristianos de cada 8 días, de cada 15, sino hacer una habitación con Él en el Espíritu. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 y 8. Tenemos que mantener comunión con Él en todo momento, en todo momento. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, caray, ¿el diablo tiene hijos? Pues aquí lo dice, hermanos, que el que hace justicia es justo como Dios es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. Y se van a manifestar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Puede decir que es cristiano, puede venir a la iglesia, pero si no hace la voluntad de Dios, no es de Dios. Si vivimos de esta manera, podemos esperar hechos espectaculares en nuestras vidas,
Cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos una nueva habilidad para superar el pecado y vivimos una vida victoriosa como cristianos. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hemos recibido al Señor, debemos andar en Él, arraigado, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Cómo es que nuestra fe se confirma, hermanos? ¿Cómo es que nuestra fe se confirma? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de ser cristiano? ¿Qué fruto lleva su vida? ¿A qué ha sido llamado? ¿Ha recibido un llamamiento para algún ministerio? ¿Ha recibido algún don del Espíritu Santo? ¿Ha operado en alguna área dentro de la iglesia? Y si no, pues es momento de ponernos a cuenta con el Señor. Ahora mismo, si aceptas que tu vida ha sido hasta ahora una lucha constante y quieres llevar una vida victoriosa, examínate interiormente y confiesa tu condición y confía que Dios hará. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Si amamos a Dios, tenemos que buscarle desde temprano. Vamos a dejar este estudio y vamos a continuarlo la semana que entra. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.